Antes de comenzar el episodio, no olvides suscribirte al canal y responder la pregunta fijada en los comentarios. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento, fracasan porque necesitan ser vistas demasiado pronto. Un joven entraba cada mañana al mismo gimnasio, siempre a la misma hora. No hablaba con nadie, no subía fotos, no presumía rutinas. Mientras otros buscaban ángulos perfectos para una historia de 15 segundos, él entrenaba en silencio frente a un espejo viejo y agrietado que apenas devolvía su reflejo. Y aunque nadie lo notaba, algo dentro de él estaba cambiando. Al principio parecía insignificante. Un poco más de disciplina, un poco menos de distracción, un poco más de control sobre sí mismo. Pero con el paso de los meses ocurrió algo extraño. Dejó de necesitar aprobación. Ya no sentía esa urgencia de demostrarle al mundo quién era o lo que planeaba hacer. Entendió que las semillas más fuertes crecen bajo tierra, lejos de los ojos de todos. Y quizá ahí está el problema de nuestra generación. Muchos quieren resultados visibles antes de construir una identidad sólida. Quieren reconocimiento antes de merecerlo. Hablan de metas que todavía no han empezado. Publican sueños que aún no tienen la fuerza para sostener. Y mientras más hablan, menos avanzan, porque cada palabra vacía les da una falsa sensación de progreso. Los estoicos entendían algo que hoy casi nadie recuerda. El ruido debilita. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de Roma, escribía sus pensamientos en privado, no para impresionar a otros, sino para gobernarse a sí mismo. Mientras el mundo gritaba buscando atención, él aprendía a dominar el caos dentro de su mente. Porque el verdadero crecimiento rara vez hace ruido. Nadie ve las madrugadas en las que decides estudiar mientras otros duermen. Nadie escucha las batallas silenciosas que libras contigo mismo cuando estás a punto de rendirte y aún así continúas. Nadie aplaude el momento exacto en que decides dejar de sabotearte. Pero ahí, justo ahí, comienza la transformación real. Y tal vez hoy necesitas escuchar esto. No tienes que anunciar cada paso para que tenga valor. No necesitas convencer a nadie de tu potencial. La única persona que debe creer profundamente en ti, eres tú. Porque el día que aprendes a trabajar en silencio, estudiar en silencio, sanar en silencio y construir en silencio, te vuelves peligroso. No para los demás, sino para la versión mediocre de ti mismo que estaba acostumbrada a abandonar todo a mitad del camino. Así que mientras muchos siguen distraídos intentando llamar la atención, tú desaparece un tiempo, entrena, aprende, crece y deja que el resultado hable por ti. Y si estás listo para convertirte en alguien que ya no necesita aprobación para avanzar, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no entrenamos apariencias, aquí entrenamos el carácter. La historia apenas comienza. Hubo un momento en la vida de un hombre en el que dejó de pedir opiniones, y ese momento lo cambió todo. Antes dudaba de cada decisión. Si quería empezar algo nuevo, esperaba validación. Si tenía una idea, necesitaba contarla para sentir que era real. Vivía pendiente de las reacciones ajenas, como si su valor dependiera de ellas. Y sin darse cuenta, estaba entregando el control de su vida a personas que ni siquiera sabían hacia dónde iban con la suya. Hasta que un día, entendió algo incómodo. La mayoría de las personas proyectan sus propios límites sobre los demás. Cuando alguien te dice, eso es imposible, muchas veces no está hablando de ti, está hablando de sí mismo, de sus miedos, de sus fracasos, de todo lo que abandonó. Y si no tienes cuidado, terminarás heredando dudas que nunca fueron tuyas. Por eso el primer principio es tan difícil y tan poderoso al mismo tiempo. Obligarte a creer en ti mismo, incluso cuando todavía no hay pruebas. Porque cualquiera cree cuando ya tiene resultados. Cualquiera confía cuando el éxito es visible. Pero creer en ti cuando todavía estás empezando, cuando todavía eres invisible, cuando fallas, cuando nadie te aplaude, ahí es donde nace la verdadera fortaleza mental. Los estoicos hablaban mucho sobre esto, aunque no con las palabras modernas que escuchamos hoy. Epicteto enseñaba que el ser humano sufre cuando pone su valor en cosas externas. Y la aprobación de otros es una de las más peligrosas, porque te convierte en esclavo de opiniones cambiantes. Hoy te admiran, mañana te ignoran, y si tu identidad depende de eso, terminarás perdido. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces abandonaste algo solo porque no recibiste apoyo inmediato? ¿Cuántas veces dejaste morir una meta porque nadie creyó en ella? Tal vez nunca necesitaste más talento. Tal vez solo necesitabas dejar de pedir permiso para convertirte en quien quieres ser. Creer en ti mismo no significa repetir frases vacías frente al espejo. Significa actuar incluso cuando tienes miedo.
Significa seguir avanzando aunque todavía no veas resultados. Significa confiar en la persona que podrías llegar a ser si fueras constante el tiempo suficiente. Y ahí está la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes pasan años soñando sin cambiar nada. Unos esperan evidencia para creer. Otros creen y luego crean la evidencia. Piensa en el bambú japonés. Durante años parece que no ocurre nada. Lo riegas, lo cuidas, esperas y el suelo permanece vacío. Pero debajo de la tierra, las raíces están creciendo en silencio. Y cuando finalmente emerge, puede crecer varios metros en pocas semanas. La mayoría habría abandonado antes de verlo aparecer. Así ocurre contigo. Hay cambios que todavía no puedes medir. Hábitos que parecen pequeños. Esfuerzos que nadie nota. Días silenciosos donde sientes que no avanzas. Pero algo dentro de ti se está fortaleciendo. Tu mente, tu disciplina, tu carácter. Y el mundo no necesita entender tu proceso para que sea real. Así que deja de buscar constantemente señales externas. Deja de esperar que otros validen tus sueños antes de tomarlos en serio. Porque el día que aprendes a confiar en ti mismo, en medio de la incertidumbre, das el primer paso hacia una vida que ya no depende de la aprobación de nadie. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, suscríbete al canal y continúa este camino con nosotros. Porque algunas personas solo consumen contenido, pero otras están listas para transformarse. Creer en ti mismo es importante, pero sin disciplina, esa confianza termina convirtiéndose en una ilusión. Porque hay personas que sueñan con una vida diferente todos los días, pero siguen atrapadas en los mismos hábitos que las destruyen. Se motivan por unas horas, ven un video inspirador, prometen cambiar, y al día siguiente vuelven a lo mismo. Las mismas excusas, las mismas distracciones, el mismo ciclo que lentamente les roba el tiempo mientras sienten que su vida nunca avanza. Y lo más peligroso es que al principio parece inofensivo. Hoy no importa si fallo. Empiezo mañana. Necesito sentirme motivado primero. Pero los estoicos entendían algo brutalmente simple. La mente humana siempre buscará comodidad si no es entrenada, y una vida guiada únicamente por impulsos termina convirtiéndose en caos. Por eso la disciplina no es un castigo, es liberación. Imagínate a un arquero intentando acertar en el blanco durante una tormenta. El viento cambia constantemente, sus manos tiemblan, todo alrededor se mueve. Ahora imagina que en lugar de entrenar todos los días, solo practica cuando tiene ganas. ¿Qué crees que ocurrirá cuando llegue el momento importante? La mayoría vive exactamente así. Esperan tener energía para actuar, esperan inspiración para empezar, esperan sentirse preparados. Pero la disciplina funciona al revés. Primero actúas y luego tu mente se adapta. Primero haces el esfuerzo y después aparece la fuerza. Marco Aurelio escribía recordándose algo cada mañana. Levantarse de la cama era parte de su deber como ser humano. No negociaba constantemente con su comodidad, no esperaba una emoción perfecta para actuar. Entendía que cada día era una batalla silencio contra la parte de sí mismo que quería rendirse. Y esa batalla también ocurre dentro de ti. Sucede cuando suena la alarma y decides levantarte en lugar de esconderte bajo las sábanas. Cuando eliges estudiar aunque nadie te obligue. Cuando entrenas incluso en los días donde no ves progreso. Cuando haces lo correcto aunque nadie esté mirando. Ahí se construye el carácter. No en los grandes discursos, no en las promesas públicas, sino en esos pequeños momentos privados donde decides obedecer a tu propósito en lugar de obedecer a tus emociones. Porque tus emociones cambian cada día. Tu disciplina puede quedarse contigo para siempre. Y quizá eso es lo que necesitas entender hoy. No tienes que sentirte invencible para avanzar. Solo necesitas dejar de negociar contigo mismo cada vez que algo se vuelve incómodo. Las personas más peligrosas no son las más talentosas, son las más consistentes. Las que aparecen incluso cuando no tienen ganas. Las que continúan aun cuando se aburren. Las que siguen construyendo mientras todos los demás se distraen. Porque al final, el éxito rara vez pertenece al más inteligente, casi siempre termina perteneciendo a quien resistió más tiempo sin abandonar. Así que empieza a tratar tus hábitos como si estuvieras entrenando a tu mente para una guerra silenciosa. Cada vez que cumples tu palabra, te fortaleces. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, te debilitas un poco. Y aunque nadie lo vea todavía, cada día de disciplina está construyendo una versión de ti que un día será imposible de ignorar.
Si estás listo para dejar atrás las excusas y entrenar tu mente como un verdadero estoico, suscríbete al canal, porque aquí no buscamos motivación pasajera, buscamos convertirnos en personas que ya no se traicionan a sí mismas. Hay personas que destruyen su propio progreso por una razón muy simple. Hablan demasiado pronto. Anuncian cada meta. Publican cada paso. Necesitan que el mundo sepa lo que están haciendo antes incluso de haber comenzado de verdad. Y durante unos minutos reciben atención, comentarios, aprobación, una pequeña descarga de satisfacción que les hace sentir que ya avanzaron. Pero después, todo desaparece. Y junto con ello también desaparece su impulso. Los estoicos habrían visto esto como una forma silenciosa de debilidad. Porque cuando dependes constantemente de ser visto, dejas de construir para ti y comienzas a actuar para la mirada de los demás. Tus decisiones ya no nacen de propósito, nacen del deseo de impresionar. Y ahí es donde el ruido empieza a destruirte. Piensa en un cazador atravesando un bosque en plena noche. Si hace demasiado ruido, espanta todo antes de acercarse. Pero quien sabe moverse en silencio, observa más, aprende más y avanza más lejos. Lo mismo ocurre con la vida. Hay procesos que necesitan oscuridad, distancia, silencio. No todo necesita ser compartido. A veces, la mejor decisión que puedes tomar es desaparecer un tiempo. No por tristeza, no por orgullo, sino porque estás construyendo algo que todavía es frágil, algo que necesita tiempo antes de exponerse al mundo. La sociedad actual empuja a las personas a mostrarlo todo, que hacen, que comen, que planean, que sueñan. Pero cuanto más hablas de tus metas, más energía pierdes, porque el cerebro confunde las palabras con progreso real. Siente satisfacción antes de haber hecho el trabajo. Por eso tantas personas parecen motivadas, pero pocas realmente cambian. Mientras unos anuncian constantemente lo que harán, otros trabajan en silencio hasta que el resultado habla por ellos. Y casi siempre son esos los que terminan sorprendiendo a todos. Hay una fuerza especial en el silencio, porque el silencio te obliga a enfrentarte a ti mismo, sin aplausos, sin validación inmediata, sin la emoción de impresionar a nadie. Solo tú y tu disciplina. Ahí descubres quién eres realmente. Séneca decía que las personas sabias prefieren mostrar sus virtudes con hechos antes que con palabras. Y aunque vivimos siglos después, esa verdad sigue intacta. El mundo está lleno de personas que hablan de enfoque mientras viven distraídas. Hablan de éxito mientras procrastinan. Hablan de transformación mientras siguen siendo esclavas de los mismos hábitos. Pero el crecimiento auténtico rara vez hace anuncios. Un árbol no hace ruido mientras crece. El sol no necesita demostrar su poder cada mañana. Y las personas más fuertes mentalmente muchas veces son las más silenciosas de la habitación, porque están ocupadas construyéndose. Tal vez por eso últimamente sientes la necesidad de alejarte un poco, de hablar menos, de proteger tu energía. No siempre es aislamiento, a veces es evolución. A veces estás dejando atrás una versión de ti que necesitaba atención constante para sentirse importante. Y eso es madurez. Aprender a avanzar sin explicar cada movimiento. Aprender a mejorar sin buscar reconocimiento inmediato. Aprender a trabajar tanto en ti mismo que un día las personas noten el cambio sin que hayas dicho una sola palabra. Así que guarda silencio un tiempo. Entrena en silencio. Estudia en silencio. Planea en silencio. Sana en silencio. Y deja que el mundo se pregunte cómo te transformaste tanto. Porque cuando tu vida empieza a hablar por ti, las palabras sobran. Y si quieres seguir fortaleciendo una mente capaz de crecer lejos del ruido y las distracciones, suscríbete al canal, porque aquí estamos construyendo algo más valioso que la atención de los demás: dominio sobre nosotros mismos. Después de un tiempo trabajando en silencio, ocurre algo extraño. Empiezas a darte cuenta de que el verdadero enemigo nunca fueron las críticas, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las personas que dudaron de ti. El enemigo más peligroso siempre fue esa voz interna que aparecía cada vez que las cosas se ponían difíciles y te susurraba: ya es suficiente, detente. Porque avanzar no es complicado cuando todo sale bien. Lo difícil es continuar cuando estás cansado, cuando nadie nota tu esfuerzo, cuando los resultados tardan más de lo que imaginabas y empiezas a preguntarte si realmente vale la pena seguir adelante.
Ahí es donde la mayoría abandona, no porque no puedan lograrlo, sino porque dejan de creer justo antes de que el cambio comience a hacerse visible. Imagínate escalando una montaña envuelta en niebla. Das pasos sin ver claramente la cima. El frío pesa, las piernas arden, y llega un momento donde tu mente intenta convencerte de regresar. No porque sea imposible continuar, sino porque el ser humano busca seguridad incluso si esa seguridad lo mantiene atrapado. Y eso también pasa en la vida. Muchas personas regresan a su antigua versión no porque fueran incapaces de cambiar, sino porque el proceso de transformación se volvió incómodo. Extrañaron la comodidad de rendirse, extrañaron la familiaridad de sus viejos hábitos. Por eso esta regla es tan importante. Siga adelante, cree en ti. No algunos días, no solamente cuando te sientes fuerte, sino especialmente cuando dudas, cuando estás confundido, cuando todo parece lento. Porque la confianza real no nace en los momentos fáciles, se construye precisamente en medio de la incertidumbre. Los estoicos entendían que la vida jamás prometió caminos simples. Epícteto enseñaba que los obstáculos no son señales para detenerte, sino pruebas que revelan quién eres realmente. Y cada dificultad tiene una pregunta escondida detrás. ¿Vas a abandonar otra vez? ¿O esta vez te convertirás en alguien diferente? La mayoría responde escapando. Se distraen, se rinden, buscan excusas elegantes para justificar por qué dejaron de intentarlo. Y con el tiempo empiezan a convencerse de que nunca estuvieron destinados a más. Pero algunas personas hacen algo distinto. Continúan. Incluso lentamente, incluso imperfectamente, incluso con miedo. Y esa decisión aparentemente pequeña termina cambiando toda su vida. Porque cada vez que avanzas en medio de la duda, entrenas a tu mente para resistir. Cada vez que cumples contigo mismo, aunque no tengas ganas, tu identidad empieza a transformarse. Ya no eres alguien que solo habla de cambiar. Ahora eres alguien que sigue caminando aunque el camino sea incómodo. Y eso tiene un poder inmenso. Piensa en el agua golpeando una roca durante años. No la rompe por fuerza instantánea, la rompe por constancia, por persistencia silenciosa, por no renunciar a detenerse. Así también se construye una vida fuerte, no con explosiones de motivación pasajera, sino con pequeños pasos repetidos durante mucho tiempo. Días donde nadie te felicita, momentos donde parece que nada cambia, etapas donde solo tú sabes cuánto estás luchando para no volver atrás. Pero créeme, algo está ocurriendo. Aunque todavía no lo veas, tal vez ahora mismo estás más cerca de tu transformación de lo que imaginas y precisamente por eso sientes tanto cansancio. Porque antes de crecer, la mente intenta aferrarse desesperadamente a lo conocido. No la escuches, siga adelante. Incluso si hoy solo puedes dar un pequeño paso. Incluso si aún no tienes todas las respuestas. Incluso si el mundo no entiende el camino que estás recorriendo. Porque un día mirarás atrás y entenderás que la persona que querías convertirte nació exactamente en esos momentos donde pudiste rendirte, pero decidiste continuar. Y si estás listo para convertir la constancia en tu mayor fortaleza, suscríbete al canal. Porque aquí no estamos aprendiendo a impresionar al mundo, estamos aprendiendo a no abandonarnos nunca más.